Amantes de la vida. Siendo este un canal científico, estaba tardando un poco en publicar un video sobre las unidades de medida y el sistema internacional de medidas que es utilizado por la mayoría de científicos en el mundo entero. Vamos allá. Este video presenta las unidades de medida más importantes utilizadas en el ámbito científico. Para comenzar, vamos a definir qué es una medida. En ciencias, es la asignación de un valor numérico a las propiedades físicas de un objeto. Por ejemplo, siempre es importante tomar la temperatura en una reacción química, contar poblaciones de animales en un ecosistema o medir la masa y el peso de un objeto para su estudio físico. Medir las propiedades físicas como la longitud, el volumen y la densidad de un objeto es muy común en las ciencias. Por ejemplo, es importante medir distancias recorridas, el volumen de un recipiente o la densidad de un líquido o un sólido. Siempre que se van a tomar medidas, es muy importante asignar unidades a estas mediciones, porque si se informa solo el valor numérico, sin indicar la unidad, no existe una referencia para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo nos vemos en 5, mi interlocutor podría asumir que llegaré en 5 minutos, pero en otro contexto, quizás de viaje, tal vez esté hablando de 5 días, o 5 meses o años. Es por eso que es muy importante siempre tener en cuenta las unidades al momento de tomar una medición. ¿Cómo nos inventamos las medidas, papá? Pues mira, las primeras unidades de medida que utilizaron nuestros antepasados fueron de distancia, y para ello utilizaban los pasos, el pie o el codo o alguna otra parte del cuerpo para tomar estas medidas. Y aunque esto permitía algún grado de exactitud, es fácil imaginar que el margen de error era terrible. Entonces, ¿qué es una unidad de medida? De acuerdo con el sistema internacional, una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una o varias cantidades físicas. Las propiedades físicas fundamentales que se necesita conocer para una medición son la masa, la longitud, la temperatura y el tiempo. Cada una de estas medidas tienen un símbolo y se le conoce como unidades de base, ya que solo se necesita un instrumento de medición para calcular cada uno de estos valores. También es importante resaltar que las medidas deben poder abarcar rangos muy amplios, desde valores diminutos hasta los más enormes. Por eso es común fraccionar y multiplicar estas unidades, y para ello se utilizan prefijos. Por ejemplo, para la medición de distancias, el Sistema Internacional definió una serie de prefijos latinos para fracciones del metro, así como prefijos griegos que denotan los múltiplos de 10 del metro. Aún así, existen otras medidas de longitud que no contemplan estos prefijos y que son ampliamente utilizados en el mundo de la ciencia. El Armstrong se define como 10 a la menos 10 potencia, es decir, una fracción de 0,000000001 metro. De igual manera, el universo es tan vasto que al hablar de medidas astronómicas, la unidad astronómica o UA nos sirve para imaginar el sistema solar, ya que se define como la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, aún el sistema solar es un grano de polvo comparado con el universo, por lo que los astrónomos deben recurrir al famoso año luz, que es la distancia recorrida por la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo más o menos, durante un año, algo así como 1 y 13 ceros delante si lo medimos en kilómetros. Existen otras medidas que se obtienen a partir de la combinación de las medidas de base. Por ejemplo, si vamos a medir el área de una superficie, la unidad de medida es el metro cuadrado, es decir, la multiplicación de un metro por sí mismo. Esto es fácil de entender si consideramos el área de un cuadrado. Tomemos, por ejemplo, un cuadrado de 3 metros en cada lado.
Al multiplicar un lado por el otro, es fácil entender que el área de este cuadrado será de 9 metros cuadrados, es decir, el resultado de multiplicar 3 metros por 3 metros. Un error común al momento de hacer cálculos con unidades de medida es que olvidamos que estas unidades también se multiplican, y es por eso que obtenemos una nueva medida de área que es el metro cuadrado. Otros ejemplos de medidas que se obtienen combinando unidades de base son el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza y la presión. Si miramos esta tabla, algunas de estas medidas parecen tener una unidad única, como el caso del volumen y su medida, el litro. Pero en realidad, por definición, un litro es el volumen ocupado en un cubo de lado 10 centímetros. Es decir, que un litro es el resultado de elevar al cubo estos 10 centímetros, obteniéndose 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, que es lo que llamamos un litro. Otra unidad un poco difícil de comprender es la de aceleración, que de acuerdo con el sistema internacional es de metro por segundo cuadrado. Dado que la velocidad se calcula en metros por segundo y la aceleración es un cambio de velocidad en un periodo de tiempo determinado, tenemos entonces que la fórmula de aceleración es la diferencia entre la velocidad final y la inicial dividida por el tiempo transcurrido, obteniendo esta unidad de metros por segundo cuadrado. De igual manera, la unidad Newton no es una unidad de base, ya que es el resultado de la multiplicación de la masa de un objeto por la aceleración de la gravedad en donde éste se encuentra. Dado que la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado y la masa está dada en kilogramos, el resultado de esta multiplicación es tan complejo que los científicos decidieron llamarla Newton en honor al famoso físico del siglo XVII. También es importante tener en cuenta que existen unidades derivadas que requieren de otras unidades derivadas para poder calcularlas. Tal es el caso de la densidad, que se define como la masa de un objeto dividida por el volumen que ocupa en el espacio, y la presión, que se define como una fuerza aplicada sobre un área determinada. Es muy importante entender estas definiciones para tener una noción clara de cuáles son las fórmulas matemáticas que nos permiten calcular estas medidas derivadas. Un error muy común es aprender estas fórmulas de memoria sin entender de dónde vienen.